Para mí es un honor poder acompañarles hoy, venir desde nuestro país, y quiero agradecer a todos los que lo han hecho posible. De verdad que todos y cada uno de ustedes han hecho que estemos viviendo una bendición, como lo hemos dicho con mi compañera pastora, que la van a ver mañana, en poder compartir desde nuestros aprendizajes. Así que bienvenidos a este espacio. Es un espacio que se llama conversatorio, desvictimizándonos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a conversar. Así que si tienen preguntas, pueden levantar la mano y vamos a ir conversando en conjunto. Bueno, pues bienvenidos a este espacio. Ya les dieron por ahí unos pincelazos de lo que la vida me ha permitido aprender y hoy compartir con ustedes. Para este espacio nos vamos a mover en diferentes líneas del tiempo y nos vamos a ir, por supuesto, hasta mi país para conocer un poco de la historia. Una historia de resiliencia, una historia de crecimiento, una historia que nos ha permitido ser ejemplos desde el amor, desde el perdón y sobre todo desde la desvictimización. Bueno, pues bienvenidos. Siguiente. Quiero preguntarles, ¿cómo se cambia el mundo? ¿Qué me dicen? ¿Con amor? ¿Cómo dicen? Con educación. A ver, ¿qué me dices? Eso es. El mundo se cambia de adentro para afuera. ¿Quieren ser luz para sus chicos? Pues hay que ser luz adentro. No podemos iluminar si no hay luz adentro. No podemos irradiar si adentro no está bien. Si adentro no hay amor, ¿qué van a compartir? No hay amor para compartir. Si adentro no están en paz, no van a poder compartir la paz con los otros. Y eso es fundamental. Hoy mi invitación es para que se piensen como responsables de la paz. Y de esa paz que se va a construir desde adentro. ¿Me regalan la siguiente, porfa? Y es que a veces ocurren en nuestra vida, no sé si les ha pasado o al amigo de un amigo quizá, que llega un problema que creemos que es el fin del mundo, porque nos cambiamos de casa o porque decidimos terminar una relación o porque decidimos cambiar de trabajo o simplemente decidimos no volverle a hablar al vecino porque me cae mal y me miró feo esta mañana. Entonces ya no le vamos a hablar más y entonces eso genera un conflicto interno, ¿cierto? Así sean las cosas más pequeñitas. Y ese conflicto interno empieza a generar un caos. ¿Les ha pasado? Y nos mueve allá adentro las emociones y nos pone tristes y nos pone un poco como conflictivos. Y es ahí cuando creemos que esos sacudones que nos da la vida es el fin del mundo. Y no. A veces simplemente es el comienzo de un mundo mejor, de un mundo más bonito, de un mundo más tranquilo, de un mundo más empático. Pero nos cuesta mucho entender que esa crisis que nos está poniendo la vida, que nos está poniendo allí el reto, nos va a traer cosas positivas. Y entonces, me regalan la siguiente, porfa. Y es ahí cuando tenemos que decidir si somos una víctima o si somos un líder. Y es muy difícil tomar esa decisión. Y a mí me ocurrió, en mi vida tuve un sacudón gigante, gigante. Empecé desde muy chica en este sacudón. Y cuando ya la vida me atrapó en ese huracán de emociones, yo decidí ser víctima. Porque era más fácil. Y era más cómodo que me dijeran, pobrecita por todo eso que está pasando. Y ahí me quedé por 8 años. Pero me lo tomé en serio. Fui una víctima con toda, con rabia, con dolor, con resentimiento, con frustración. Me cargué. Y ya van a ver por qué fue esa carga y lo que llevó esa carga. Para ello, nos vamos a ir en Colombia. Siguiente, porfa. Nos vamos a ir a Colombia. Y nos vamos a centrar en 1948. ¿Alguien ha escuchado qué ha pasado en Colombia en esta época que se llamó el Bogotazo? ¿Les suena por ahí? Pues en mi país, en 1948, el 9 de abril, fue asesinado uno de nuestros candidatos a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Y el asesinato de este hombre en nuestro país generó
la violencia más fuerte que se ha vivido entre liberales y conservadores, por llevar un trapo rojo, que eran los del partido político liberal, o llevar un trapo azul del partido político conservador, se mataban. A veces la gente ni siquiera sabía la ideología real del partido, pero simplemente por llevar una bandera u otra, esto llevaba a los asesinatos también, al dolor, al desplazamiento, a las frustraciones. Y en esa crisis, porque fue literal, asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y la gente sale a la calle, sale a quemar edificaciones, sale a robar espacios, salen a asesinarse unos a otros, y esta violencia se extendió por nuestro país. Y llegó hasta un pueblo de esta mujer bella, ¿la ven en pantalla? La siguiente, anterior, porfa, la anterior. Esta mujer bella se llama Rosita. Se llama María del Rosario, pero le encanta que le digan Rosita. Rosita es mi abuela. Vengo de 5 generaciones de desplazados. Los abuelos de Rosita, los papás de Rosita, Rosita y su esposo, mi mamá y yo. Y aquí cortamos. Y aquí nos desentendemos de este tema, porque no va más con nuestra familia. Y esta generación de desplazados se centra para la historia del Bogotazo, lo que les contaba. Lo que están viendo al lado de allá es la imagen real del único radio que había en ese pueblo liberal donde vivía Rosita. Rosita era una chica muy pequeña cuando llegaron los conservadores a su territorio y empezó una violencia muy fuerte. Ella logró escaparse con su familia. Infortunadamente en esa historia perdió a uno de sus hermanos en medio del conflicto armado, pero aún así pudo volver a su pueblo. Y Rosita, que era de familia liberal, porque era un pueblo neto liberal donde ella vivía, que se llama Río Blanco, Rosita creció después de que ya el conflicto en Colombia llegó a algunas mediaciones, hubo acuerdos de paz, los primeros acuerdos de paz que se vivieron en mi país. Y cuando Rosita crece, se enamora y se casa con un liberal o conservador, ¿qué dice? ¿Con un conservador creen? Pues para la época todavía no le daba para ser tan revolucionaria, ¿cierto? No, había las limitaciones de esos gustos en la familia eran bastante complicadas. Y Rosita se casó con un liberal. Y de esa familia liberal nacieron 3 hijos. Dentro de ellos, ahora sí siguiente, porfa, esta mujer bella, Arabella. Arabella creció, se enamoró y se casó con un conservador. Y la echaron de la casa. Le tocó irse por este gusto y por este amor que tenía. Pero aún así, ella se fue con toda la dignidad, se fue con su esposo, se cambió de lugar, de municipio, y se fue a vivir a un municipio de cepa conservadora. O sea, los que de su familia no iban. Y allí en ese municipio de cepa conservadora, entre esa liberal y ese conservador que en mi tierra no se podían ver, nací yo. Esa es mi primera foto, la que están viendo allá con mi padre. Mi padre, Jorge Enrique Ayala, un conservador de cepa, un ser humano hermoso que cautivó a mi madre y que nos llevó a vivir a San Antonio, Tolima. Ese pueblito que ven ahí, un par de calles, un par de carreras, hermoso, de gente pujante, de gente hermosa, de paisajes maravillosos, que en muchas ocasiones los grupos alzados en armas nos dejaron así. Siguiente. Yo crecí en el marco del conflicto armado. Desde que tengo memoria he estado en medio de enfrentamientos. Una realidad que nos ha tocado a más de 10 millones de colombianos que hemos tenido la valentía de declarar como víctimas, y de muchos más que hoy están silenciados porque el dolor no les permite, o el temor no les permite. Y cuando empecé a crecer en el marco del conflicto armado, ya lo había hasta normalizado. Ya dormía debajo, nosotros dormíamos debajo de la cama, porque si dormíamos sobre la cama, en uno de los atentados que se estuvieran enfrentando en mi municipio, la casa se nos podía venir encima con 2 cilindros.
y ya nos acostumbramos a dormir debajo de la cama para que fuera nuestra protección. Y así vivimos muchos años. Estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla es una noche de terror fuertísima, y la imagen del lado de allá, la que ven, es la casa cural que quedó destruida. Y la siguiente imagen es la estación de policía. Solamente sobrevivió un policía aquella noche. Y fue una noche terrible. Pero infortunadamente el conflicto armado no solamente se llevaba las edificaciones o derrumbaba las edificaciones de mi pueblo. Para 1997 fue la vida de mi padre. El conflicto armado nos lo arrebató, con muchos otros amigos y con muchos otros paisanos. Y empecé yo a convertirme en víctima, con dolor y con rabia. Solo tenía 8 años. 8 años la vida me permitió disfrutar el amor del hombre que más amaba. Pero aún así con mi mamá creímos que era posible seguir construyendo sueños en nuestro San Antonio del Alma, la tierra que nos había dado todas las oportunidades. Pero para el 2004, el conflicto armado volvió a tocar nuestra puerta. Y esta vez fue mi mamá. Una bala le atravesó su cuerpo. Y creímos que el mundo se nos acababa. Me regalan la siguiente. Mi hermano y yo estábamos en esa crisis existencial porque creímos que nos quedábamos solos. Pero no, estaba viva. Y el conflicto armado nos arrebató lo que teníamos: la casa, los sueños, los amigos, los vecinos, los recuerdos de mi padre. En esa casa tuvimos que ponerle un candadito, cerrar esa casa e irnos, y convertirnos en uno más de esa lista de afectados y de desplazados de mi país. Y ese ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, tener que dejar absolutamente todo: mis sueños, mis amigos, mi vida misma allí. Y ahí sí que completé ese papel completo de víctima, porque me llené de rabia, de rencor, de dolor, de depresión profunda. Mayo, que ahora es un mes de bendiciones y que me encanta estar aquí en mayo, era un mes para mí muy difícil. En mayo asesinaron a mi papá, en mayo hirieron a mi mamá. Muchos años después, en mayo nos convertimos en desplazados. En mayo había sentido que perdía mi vida. Y en esa postura de víctima me cargué tanto, que mi cuerpo también empezó a somatizar. Hice un mal duelo de mi padre, lo lloraba tanto. Y en esa crisis de depresión le pedí a Dios que me diera una misión que me permitiera sumar, una misión de poder entender el para qué, no el porqué del dolor, sino el para qué. ¿Para qué me llevó a vivir desde tan chica entre el conflicto? ¿Para qué me dio tanto dolor? ¿Para qué me dio pérdidas? Y Dios me respondió, ¿saben? Y hoy estoy aquí parada por ello. Por mucho tiempo le canté a Padre: alma misionera, llévame donde los hombres necesiten mis palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y aquí estoy por ello realmente. Me he dedicado a transitar un camino que no ha sido fácil, ¿saben? Ha sido de muchos pasos. Nunca creí que fuera posible perdonar, pero es posible. ¿Y saben por qué lo hace uno? Por uno. Hoy yo les quiero preguntar, ¿qué los está llevando a ser víctimas? Pregúntense ahí mismo. ¿Su relación con pareja? ¿Su relación con los hijos? Uy, esos estudiantes que le sacan las canas. El rector. Mentiras. ¿Qué les está allí generando como, oh, Dios mío, preocupación? ¿Qué hay allí en esa preocupación? Porque esa preocupación los lleva a ser víctimas, ojo. Y esa postura de víctimas nos encanta porque es sencillo.
no, es que está pasando todos los problemas, no se mueva de su zona de confort, quédese ahí, pobrecito. No, pobrecito. La vida no es de pobrecitos. La vida es de quien se arriesga a ser líder. Y para poder ser un líder hay que ser un líder adentro. Y hoy los quiero llevar a que se piensen eso que les está victimizando, para que empiecen a sanarlo, para que tomen acción. Porque la vida es de pasos. Hace unos 10, o yo creo que ya más años, esto que estoy haciendo hoy era imposible para mí. Una vez en clase, mientras me formaba como comunicadora social, me dice mi profe, que ha sido uno de los ángeles más grandes de luz que me ha traído Dios, me dice, tú vas a investigar sobre el conflicto armado. Yo le dije, estás loca, no puedo ni hablar de mí en el conflicto armado, ¿cómo voy a investigar sobre el conflicto armado? Y ella me insistió en mi proceso de sanación. Y ese proceso inició transitando desde el dolor a la desvictimización, porque era un dolor real, fuerte, que me mantenía en la cama tirada. Pero es empezar a entender que había un para qué con ese dolor, me llevó a ponerme allí las agallas y empezar a soltar. Cuando ya estaba cayendo en crisis, vamos a ocupar la mente, vamos a leer, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer otras cosas que nos ocupen la mente. Aprender a contar mi historia. La primera vez que me paré en un escenario con un par de personas fue imposible empezar. La segunda vez escasamente me presenté. A la siguiente, a la siguiente y a la siguiente fui aprendiendo a hacerlo de a poco, de a poco. Y hoy es lo que me da el plus. Hoy soy una historiadora que no solamente habla desde la academia o desde la experiencia de otros, habla desde el sentir. Hoy aprendí a escribir mi historia como un proceso de sanación. Y no solo la mía, la de otros 4 sobrevivientes más. Rosita, mi abuela, que me enseñó de la resiliencia, Antonio, Francisco y Jorge. Y los quiero invitar para que ustedes también sean los protagonistas de su historia. Eso que les duele, eso que les marca, cuéntenlo, escríbanlo, cántenlo, pero sáquenlo. No se lo dejen ahí guardado. Ahí guardado rompe el alma. Ahí guardado es como una espinita que se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo de allí. Y eso es una decisión que nadie va a tomar por ti. Nadie va a venir a sacar ese dolor. Es una decisión que debemos aprender a tomar y poner en acción. Empatía para entender los otros seres humanos es otro de los pasos que di. En mi historia, los excombatientes habían sido monstruos. No había visto seres humanos en ellos, en quienes habían estado siempre en armas, en quienes habían destruido mi pueblo, mi familia, mis sueños. No sentía que fueran seres humanos que estuvieran ahí adentro. Pero cuando empecé a conocer sus historias y entender que eran seres humanos, así como esa persona que hoy les irrita y les genera tantas emociones, eso también es un ser humano, que quizá ha pasado malos momentos, que quizá ha tenido diferentes aprendizajes, que quizá viene pasando por un momento difícil en su vida. Pero a veces no nos tomamos el tiempo de entender al otro. Y cuando yo entendí lo que pasaba en el otro, sus historias también de dolor, sus historias también, muchos de ellos que habían sido sacados de sus hogares a la fuerza, muchos de ellos que habían tenido pocas oportunidades. No voy hasta las consecuencias del conflicto que generaron, pero cuando yo me paré en los zapatos de ellos y empecé a entender que eran seres humanos como yo, pues fue muy importante para mi proceso de sanación. Hoy quiero pedirle que levante la mano, ojo, concentrados, levante la mano a aquella persona que no ha tomado una mala decisión en su vida. Ya casi son, hasta que sube, está ahí. ¿Quién no ha tomado una mala decisión en su vida? Ahora pensemos a cuántas personas hemos afectado con esas malas decisiones que hemos tomado.
Uf, la lista es grande, ¿cierto? Por ahí pasará mamá, papá, hermanos, amigos, primos, ex amigos. Muchos, ¿cierto? Hoy yo los quiero llevar a reflexionar. Si nosotros tenemos la capacidad moral de juzgar a otro que ha tomado una mala decisión, sin medir las consecuencias de su decisión, eso sí, ya vean, la justicia divina de ahí para allá. ¿Tenemos esa capacidad moral? Pero nos encanta, porque es la manera más fácil de justificar lo que sentimos. Y hoy los quiero llevar a que se piensen en eso, en la construcción de paz desde el otro también, de entender un poco qué está pasando en ese niño que llega hoy rebelde, que llega hoy hiperactivo, que llega hoy que no quiere trabajar. ¿Qué está pasando en ese niño adentro? ¿Qué hay? ¿Qué se está moviendo allí? Pero a veces estamos tan ocupados con los 30, 40 estudiantes en el aula que no tenemos tiempo de reflexionar, ¿cierto? Pero yo les pido que se tomen unos minutos de ese día para compartir con ellos. Dentro de este tránsito, fue importante escuchar a otros sobre la resiliencia. Yo creía que no era posible volver a ser feliz. Llevaba tanto dolor adentro que no creía que fuera posible. Y es posible, sin importar lo que haya pasado en tu vida, es posible renacer, es posible volver a florecer, es posible. No importa qué historia haya sido, no importa hace cuánto haya sido, es posible volver a nacer en unas condiciones diferentes, estando en esta misma vida. Escribir para sanar, ya les conté. La primera versión de este libro, eso fue un reto también de mi profe, Camilia Gómez Cota. La primera versión de escribir fue un fiasco total. Me senté con mi postura de periodista, cogí mi computador, hice mi investigación, hice mis entrevistas y muy ejecutiva me senté a escribir lejana de la historia. Y me dice mi profe, no te leo, vuélvete. Y otra vez yo me senté a escribir y a poner mis emociones. Y esa primera versión de mi libro era un mar de lágrimas. Quizá lo levantaba y escurría, porque fue supremamente sanador. Fue empezar a soltar, empezar a recordar, empezar a transformar los recuerdos. Antes, cuando me preguntaban sobre mi padre, el único recuerdo que tenía real era una niña de 8 años caminando hacia un ataúd y allá dentro el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana ensangrentada. Era la única imagen que tenía cuando decían papá. Cuando caí en la cuenta que ya había pasado mucho tiempo, dije, me estoy perdiendo de mis recuerdos. Y empecé a resignificar esa palabra papá por los momentos de amor que se me estaban olvidando. ¿Cuántos de ustedes están dejando de recuerdos porque se quedaron con el recuerdo de dolor o con el recuerdo de rabia? Cuando los empecé a resignificar y a cambiar y a quedarme con los recuerdos de amor, empecé a ser muy feliz. Me acordé que tuve un padre cariñoso que me enseñó a amarrar los zapatos, que me abrazaba, que me amaba. Y fue hermoso resignificar ese dolor y transformarlo en amor. Y sobre todo, ¿saben qué ha sido importante? Comprender para sanar. Comprender qué ha pasado en mi territorio. Comprender qué llevó a aquellas personas en el marco del conflicto a armarse. Comprender la historia. Comprender también su dolor. Y hoy aprendí a llevar con mucho más amor esta historia y con más tranquilidad. Vamos a hacer un stop, nos vamos a levantar todos. Levántense, levántense, levántense. Esta es una hora difícil. Levántense, levántense, sacúdanse, sacúdanse. Manos arriba todos. Eso. Bien. Abajo. ¿Listo? Vuelvan, sacúdanse. Y nos sentamos. Muy bien. Siguiente, porfis. Vuelvan a sus sillas. Yo sé que esta es una obra compleja.
cuando empecé a construir paz y me encontré con estos personajes, ¿los conocen? ¿Les suena? Bueno, pues la primera, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz, lideresa, quien también perdió miembros de su familia por defender los derechos humanos. Y ella decía, la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¿Cuántas luchas han abandonado por ser mejores? ¿Cuántos sueños tienen olvidados? ¿Hace cuánto no escriben sus sueños? No los dejen guardados. Sueñen. Dios nos da lo que trabajamos también para alcanzar. No solamente se queden sentaditos esperando que llegue del cielo la bendición. No, hay que trabajarlos. Hay que soñarlos y trabajarlos. Decía Nelson Mandela, ¿lo conocen, cierto? Por supuesto. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Estaba saliendo de la cárcel en ese momento por la lucha de los derechos humanos, también por la lucha de paz, una línea pacífica. ¿Hoy de qué están siendo prisioneros? ¿Qué no han dejado atrás? Hoy mi invitación es para que al terminar se puedan tomar el tiempo de identificar esos puntos que hay que trabajar, de hacer esas llamadas, de ser conscientes que a veces la embarramos, que a veces decimos cosas de más, que a veces sentimos cosas ahí que no deberíamos, de rabia, de dolor, que a veces le decimos a las otras personas en medio del conflicto y de la rabia cosas que no debimos, y que ofrecer disculpas es una realidad y es posible, y no nos hace menos, por el contrario, nos hace más, de poder estar tranquilos, de poder estar en paz. Decía Gandhi, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. ¿Y será que nos va a cambiar ahí el esposo o la esposa? ¿Será que nos van a cambiar los hijos? Nadie, solo nos cambiamos nosotros mismos. Y es una decisión. Ah, no, yo empiezo a cambiar mañana. Hoy ya me cogió la tarde. Bueno, pues empiece mañana, pero que mañana sea mañana. ¿Hasta cuándo mañana van a esperar para hacer cambios? Es hoy. Si ustedes quieren que haya un cambio en su comunidad, en su salón, en su familia, identifiquen qué es lo que hay por mejorar y cambien aquí primero. Cuando hay paz adentro, cuando hay tranquilidad adentro, eso se irradia. Pero no esperen que los otros cambien para que ustedes cambien o mejoren o sean felices, porque así no funciona la vida. Hay que cambiar adentro y hay que empezar a ser felices adentro. Siguiente, por favor. Y estando en estos pasos complejos de haber transitado la victimización, aparece este diagnóstico en mi vida. Hoy estoy segura que fue la mezcla de muchas emociones, de ese cortisol elevado en medio de la crisis de los conflictos en mi tierra, de todo ese dolor guardado, del mal duelo manejado por la ausencia de mi padre. Llegó el cáncer a mi vida. Cuando me dan este diagnóstico, lo primero que dije es: Dios, sí que tienes una misión muy grande, porque a partir de ahora voy a poder decir: le gané la batalla al conflicto armado y se la gané al cáncer. Y aquí estoy, libre de cáncer. Y es que la vida me ha demostrado que no hay imposibles. No hay imposibles. Transité en un diagnóstico muy difícil, porque el cáncer es una enfermedad emocional muy difícil. Me costó las primeras semanas, pero dije: no me acabó el conflicto, no me acabó el dolor. ¿Cómo me va a acabar una enfermedad de estas? Así que a levantarnos.
a seguir todas las recomendaciones. Llevo 6 meses desde que me extirparon el cáncer, libre. Mi cuerpo lo recibió muy bien, se fue muy bien, vino a enseñarme también y se fue. Así como se fue el cáncer en mi vida, se puede ir eso que les duele a ustedes, si lo deciden y si lo trabajan para que se vaya. Definitivamente, la vida es de valientes y sueñan en grande. Miren, no se imaginan, yo era una niñita que llegó a los 16 años a vivir sola. De ese pueblo chiquito que vieron, ¿se acuerdan la imagen? Ese pueblo chiquitico, llegué a Cali, no sé si la han escuchado en Colombia, una ciudad de casi 3 millones de personas. Llegué sola a los 16 años en busca de oportunidades. Tuve 1000 invitaciones de 1000 cosas raras, pero decidí concentrarme en mis sueños. Y hoy, con mi libro, he tenido la posibilidad incluso de ser invitada a la ONU de Nueva York en audiencia de educación y paz. He tenido la oportunidad de estar con el Papa Francisco. He tenido la posibilidad de recorrerme muchos países: Perú, Costa Rica, Chile, México, Estados Unidos. He estado en muchos lugares porque me lo soñé. Algún día lo soñé y lo trabajé. Y aquí estoy, siguiendo con esa intención de sumar. Hoy les quiero invitar, esta es mi forma de sumar a la paz, porque estoy convencida que cada uno de nosotros es la pieza clave del rompecabezas de la paz. La paz no es algo lejano, la paz es un colectivo, y cada uno, tú, él es la pieza clave. Esa es la forma de sumar, siendo activos. Esta es mi forma de sumar. Ahora les quiero preguntar, cuidado, les cae esto en la cabeza, es la Anita, pero por si acaso, ¿cómo sumas tú a la paz? Duro. Con amor. Quédate un pedacito en el dedo. Quédate un pedacito, eso, así. Suelta, suelta, suelta. Y tírasela a alguien por ahí que veas conectado. Eso. Sin miedo, sin miedo. Por algo he llegado en este momento. ¿Cómo sumas a la paz? ¿Con amor también? ¿Qué? Gracias por hacerlo. Cógete un pedacito. Ahí llegó. ¿Cómo sumas a la paz? Oh, y te agradezco tanto por ello. No es fácil, pero es posible, ¿cierto? Y cuando lo hacemos estamos tan livianos y lo hacemos por nosotros mismos, no es por alguien más. ¡Ay! Sí, profe. ¿Cómo sumas a la paz? Con la educación. Oigan, maestros, creo que me falta ahí una. Ustedes tienen un poder gigante en sus manos, gigante, y se los agradezco tanto. Siguiente. ¿Cómo sumas a la paz? Respetando. Wow, sí. Déjate un pedacito y tírala por allá. Mira, por el otro lado, ¿quieren verla por allá? Profe, ¿cómo sumas a la paz? Ay, sí, me encanta. Muchas gracias por hacerlo. Con empatía, poniéndonos en los zapatos de los demás. Quédese un pedacito en el dedito. Eso, no se la vayan a dejar ir. Profe, para el lado de allá las quisieran, vean. Yo los veo muy juiciosos con ganas de hablar. ¿Cómo sumas a la paz? Sumo a la paz luchando con los miedos que tengo, sacándolos de adentro. Oh, qué valiente eres. Gracias por hacerlo. Quédate en el dedito y mueve esa plana. No sean tímidas, allá atrás. ¿Cómo sumas a la paz? Con paciencia. Oh, sí que es necesaria, ¿cierto?
de ahí bastante. Ah, ok, ¿cómo sumas? Primero haciendo las cosas con amor, otro siendo como ayudo, siendo humanitario, ayudando a los demás. Ahí aporto amor. Gracias, gracias por hacerlo. Por ahí quedó. ¿Y tú? ¿Cómo aportas a la paz? Humildad. Oh, sí, sí que es necesario. Eso como que nos lo va enseñando la vida de a pasito. Que es necesario el tema de la humildad. Y ahí donde estamos, bueno, ese último, por allá donde les llegó, ¿cómo aportan a la paz? Escuchando. Oh, la escucha sí que es bonita. Gracias por hacerlo. Profe, tenla ahí. Tenla ahí. Voy a pedirle que levanten las manos los que tienen la lana en su dedo. Levántenla. ¿Qué hemos hecho? Una red, ¿cierto? Esta es la construcción de paz. Es una red donde todos sumamos, miren. ¿Y qué pasa si tú, la que estás allá atrásito, dices, hoy no quiero aportar a la paz, hoy me salgo, suéltate, sí, suéltate ahí, suéltala. Nosotros no, sigan con la mano arriba los otros. Aquí la profe de azulito, suéltela, suéltela, eso. ¿Qué pasó? Ella se soltó y ¿qué pasó? ¿Le afectó solo a ella? A todos los que estaban alrededor. ¿Vieron? Se cayó la red en ese pedazo, dejó de funcionar. Y eso pasa en la vida real. Si tú, que eres esa pieza clave, hoy no estás sumando a la paz con tus acciones tan chicas, ya pueden bajar la mano los que tienen la lana, acciones tan chicas como una sonrisa, una mirada, una buena actitud. Si hoy se levantaron por el lado izquierdo de la cama, devuélvanse para la cama y levántense por el derecho. Sean conscientes. Si ese día están irritados, si hay un día en el que están irritados, están molestos, se están sintiendo como incómodos, siéntense, respiren profundo, pregúntense qué está pasando y reiníciense. Es posible reiniciarnos para aportar de una forma diferente. ¿Me regalas la siguiente, porfa? Ahorita recogemos la lanita. Si quieren, pónganla por ahí. Eso, váyanla pasando, pónganla en el suelo. Maestros, la educación no cambia el mundo. La educación cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¿Quién lo decía? ¿Quién lo dice? Paulo Freire. Y ustedes tienen semejante poder en sus manos de cambiar esas personas, de sumar en esas personas, de contribuir. Hoy ustedes se acuerdan de ese profe que era cariñoso, de ese profe que era compasivo, de ese profe que les daba consejos en el colegio. ¿Sí? Qué bueno que ustedes sean ese profe en la vida de alguien, que los recuerde con amor, que los recuerde porque los acompañó. Y sobre todo, maestros, que ustedes les recuerden a sus alumnos que la vida no es una competencia. No la creemos así. Que hay que estar compitiendo con el otro, que hay que ser cada día mejores, que hay que exigirnos, que ojalá ni durmamos por estar haciendo nuestro trabajo. No, la vida es la vida. Y si hoy no te la gozas, se fue sin que te la vivieras. Enséñenle eso a sus estudiantes también. Hay que ser buenos, claro, pero no en todos los ámbitos hay una competencia y la vida no es una competencia. Hay una corresponsabilidad. Recuérdenles que ellos también son esa pieza clave en la construcción de paz, que sus acciones son muy importantes, que sus acciones suman. Y que la paz va desde adentro para que irradie afuera. Que si ellos están tranquilos, que si ellos están en paz, seguro
van a estar en un mejor entorno. Seguro va a estar mejor todos los espacios donde se mueven. Maestros, esto ya lo habían hablado aquí hace ratico con Mónica. Educar desde el ejemplo. No pidan lo que no son. ¿Quieren que los estudiantes sean empáticos? Hay que ser empáticos. Gracias. ¿Quieren que sus estudiantes sean amorosos? Hay que ser amorosos. ¿Quieren que sus estudiantes sean lo que quieren que sean? Hay que hacerlo con el ejemplo. Hay que enseñarles con el ejemplo. Desde lo moral y con el amor. Miren, para muchos chicos en la casa es un conflicto. Y el amor lo reciben en el colegio, de ustedes. Son ustedes los que le pueden dar un abrazo. Son ustedes los que les pueden decir tranquilo. Son ustedes los que les pueden decir lo estás haciendo bien. En serio. Ustedes con esas palabras tan chiquitas pueden cambiarle el día a un chico. Y esto puede repercutir en muchas cosas adentro. Hoy quiero recordarles que todo lo que hagan, que todo lo que sueñen, que todo lo que piensen, sea por fortalecer esa paz interna, para que esa paz pueda ser ejemplo para otros. Esta es mi forma de sumar a la paz. Le agradezco a quienes han sumado también con sus palabras. Los invito a que se lean mi libro. Por ahí traje varios, si alguien se quiere antojar, están allá a la entradita a la venta, a la salida. Y espero que este sea un primer encuentro de muchos que tengamos para seguir sumando a la paz y poderme seguir exigiéndome también, recordándome también que la paz es constante, un trabajo constante, un trabajo de construcción que beneficia o afecta a los otros si de adentro no funciona bien. Mil y mil gracias por este espacio lindo con ustedes.